el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. Gabriel, gusto en saludarte. David, muy buenas noches. Como siempre, un gran placer estar contigo y con tu auditorio. ¿Por qué no empezamos a contarle qué son las tarifas de interconexión, por qué aplican y luego llegamos a la noticia? Con mucho gusto, mi querido. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que todas las redes tienen que interconectarse. Esto permite que todos los usuarios de la telefonía estemos conectados con todos los demás, y esto se hace pues permitiendo que los operadores móviles se interconecten. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy usuario de la compañía A y le quiero marcar a mi hermano que él tiene su contrato con la compañía B? Bueno, pues la llamada se origina en la compañía A, va a llegar a las redes de la compañía B y va a terminar la llamada con mi hermano en su teléfono celular. Esa es la interconexión, hace que la compañía A se comunique con la compañía B para que los usuarios de ambos puedan hablar entre sí. Ahora, ¿esto qué hacen? Pues es un servicio que una compañía le presta a otra, que es terminar la llamada en el usuario de su propio cliente. Y esto tiene un costo, y esa es la famosa tarifa de interconexión. Tradicionalmente la tarifa de interconexión ha sido una tarifa alta, pero no perdamos de vista que es un servicio que se pagan entre las empresas. Es un costo de producción, así como se paga la luz, como se paga el agua, como se paga el seguro social, pues se paga la tarifa de interconexión. Entre más alta sea la tarifa, pues más alto es el costo de producción, y esto claramente tiene un impacto en los usuarios finales. Ahora, viendo esto, ¿qué ha pasado desde la reforma de telecomunicaciones? Cuando viene la reforma, las tarifas que se pagaban los operadores eran las mismas y eran unas tarifas relativamente altas. Lo que establece nuestro nuevo marco jurídico es establecer tarifas diferenciadas para que el agente económico preponderante más grande, básicamente porque si las llamadas terminan en su red, la gran mayoría de llamadas, porque tiene el mayor número de usuarios, termina en su red, pues es el que más va a cobrar tarifas de interconexión. Los operadores pequeñitos pues van a pagarle mucha interconexión al operador grande, y el operador grande va a pagar poca interconexión a los operadores pequeñitos. Esto claramente hace una diferencia que dificulta competir. Con la reforma se estableció que la tarifa Y aquí, de perdón que interconexión... te interrumpa, en empresas iguales, como es que es un costo de producción CNT, en muchos casos no habría intercambio económico entre empresas similares. Pues si la empresa A y la empresa B hacen 10 llamadas, oye, yo te cobro por 10, yo por 10, entonces quedamos en cero. O sea, tiende a quedar así. En el caso de Exactamente. Telcel, en el caso del agente económico preponderante, como lo determinan con base en la nueva ley, son muchas más de ellos que de todos los demás, 4 veces más diríamos, ¿no? Básicamente tiene un porcentaje muy importante del mercado, y eso es lo que motivó una regulación asimétrica. Y se explica muy fácil. Si la llamada de Telcel se origina por un usuario de Telcel y acaba en un usuario de Telcel, pues no se paga el servicio de interconexión. Entonces el costo de producir esa llamada y terminarlo es más barato que si saliera de Telcel y acabara en otro operador. Pues básicamente, precisamente para disminuir esta asimetría, para facilitar la competencia, la Constitución ordenó un régimen asimétrico, y eso fue lo que hizo el Instituto. Desde marzo de 2014 se ordenó una tarifa asimétrica, una tarifa que permitiera que no se utilizara la tarifa para desplazar a la competencia y que abonara precisamente a una cancha más pareja para competir. Entonces tenemos que hay una tarifa asimétrica, pero después vino la ley de telecomunicaciones que estableció la obligación de que Telcel no pudiera cobrar por el servicio que prestaba de interconexión. Esto, como tú sabes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era inconstitucional, que correspondería al regulador y no al Congreso de la Unión emitir cuál es el régimen asimétrico para asegurarnos de que haya una efectiva competencia. Eso es justo lo que nos lleva a este lugar. ¿En dónde estamos ahorita? Pues en el deber de cumplir la sentencia de la Corte y de emitir la tarifa asimétrica que deben pagarse a Telcel y la que Telcel debe pagar a su competencia. Tú tienes que hacer lo que cumple la Corte, ¿no? Pues mira, efectivamente son servicios que se prestan entre empresas, y los servicios tienen un costo para la empresa que presta este servicio. Lo que el Congreso resolvió es que la asimetría fuera de tal tamaño que fuera el no cobro de la tarifa, pero lo que la Corte resolvió es que el IFT pues debe establecer cuál es la tarifa aplicable, sí asimétrica, sí considerando la diferencia de tamaños, pero también déjame subrayar esto, utilizando modelos de costos, que es como se hace en el mundo civilizado. Se hace un modelo de costos que permita determinar cuál es la tarifa que deben pagar los pequeños y cuál es la tarifa que deben pagar el grandote. Eso es justamente lo que resolvió el FT el día de hoy. En cumplimiento estricto de la sentencia y de la ley, se estableció cuál es la tarifa que deben pagarse entre los operadores. Ahora, déjame hacer un paréntesis porque es muy importante recordar un poquito la historia.
La tarifa de interconexión ha sido el dolor de cabeza de todos los reguladores del mundo. Nunca nadie está contenta con la tarifa que surge. Unos claramente van a querer pagar más, pagar menos, y otros van a querer cobrar más. Y Bueno, ya así es Telefónica dijiste que se va a inconformar, ya fueron los primeros, pero yo supongo que Telcel y AT&T también se van a inconformar. O sea, los dos extremos se van a inconformar. Mira, es básicamente lo esperado siempre por el regulador cuando se habla de tarifas. Cada quien quiere jalar un poquito la cobija hacia su cancha y bueno, pues es legítimo. Son empresas que están compitiendo con las dificultades que sabemos que enfrentan, pero precisamente por eso, porque es algo que nunca dejo tranquilo a nadie, el regulador tiene que actuar conforme al librito, tiene que cumplir exactamente con lo que dice la ley, tiene que atender a las mejores prácticas internacionales y en este caso además tiene que atender a lo que dice expresamente la sentencia de la Corte, que nos ordenó a tener un modelo de costos para determinar la tarifa. Utilizando todo esto es que el día de hoy se determinó cuál va a ser la tarifa que se van a pagar. Y déjame subrayar algo. La tarifa que le va a corresponder cobrar a Telcel es básicamente en proporción una cuarta parte de la tarifa que tienen que pagársele a los demás operadores. Es 4-1 es el tamaño de la asimetría. Es la asimetría más grande del mundo. Ciertamente cualquier resultado distinto a cero, que es el que se venían pagando, pues claramente no les va a gustar. Pero lo que tiene que hacer el regulador, insisto, es actuar conforme a derecho, ver las mejores prácticas internacionales, velar siempre por los derechos de los usuarios y el desarrollo eficiente del sector, y ese es el número que científicamente arrojó nuestro modelo, insisto, siguiendo las mejores prácticas internacionales. ¿Cómo se llega a estos números? O sea, ¿cómo se siguen estas prácticas? O sea, ¿cómo el pleno del instituto, los órganos técnicos van construyendo este número? Tocas un punto muy importante porque me permite subrayar que se hace de forma pública, transparente, a través de procesos de consultas públicas con metodologías disponibles para todos. Déjame hacer un poquito de historia. Te decía que antes de la reforma se pagaban básicamente lo mismo tarifas altas, más o menos 31 centavos por minuto, ¿no? Ahora, a partir de que llegue el instituto y que toda esa regulación asimétrica, ha habido una política pública, abierta, transparente y conocida por todos de ir disminuyendo gradualmente la tarifa de interconexión. ¿Por qué? Pues porque es un costo de producción. En la medida en que bajemos ese costo de producción, pues claramente tendrá un impacto positivo al usuario final. ¿Cómo llegamos a la tarifa del día de hoy? Fíjate, David, desde el año pasado, en el último trimestre del año pasado, el instituto sometió a consulta pública cuál es el modelo de costos que utilizaría para la tarifa de interconexión aplicable del 2018 al 2020. Este modelo de costos fue publicado, insisto, una consulta pública, pero sobre todo reconoce los avances tecnológicos. Y entonces era esperable por la industria que la tarifa para el 2018 iba a ser más baja que la tarifa de 2017. Con la sentencia de la Corte, era esperable que la tarifa del preponderante fuera superior a cero. Entonces, pues tenemos un escenario en el que la tarifa de arriba baja y la tarifa de abajo sube, se estrecha un poquito el margen y nadie está contento. Pero lo subrayo, es muy importante subrayar esto. Actuamos conforme a derecho, con un modelo de costos que sigue las mejores prácticas y que arroja este número que es el que se tienen que pagar. Déjame hacer otro paréntesis. Esta tarifa solo aplica a tráfico de voz y mensajes cortos. ¿Qué vemos en el mercado el día de hoy? Perdón que te interrumpa, mensajes cortos son SMS. El SMS que ya prácticamente va quedando en desuso. Lo que vemos que últimamente ya nada más se usa para confirmar códigos, digamos, ¿no? En Internet. Ya prácticamente nadie manda mensajes, ¿no? Sí, hoy ya casi todos usamos aplicaciones por Internet. Si uno revisa los paquetes, tenemos datos, tenemos voz, tenemos hasta redes sociales y no falta quien ofrece ahí valor agregado en otros servicios como contenidos o suscripciones. Eso es precisamente lo que se ve en el mercado en el mundo. Estamos moviéndonos a un mercado de datos. Ahí no hay tarifa de interconexión. La importancia de la tarifa dentro de la estructura de costos de las empresas ha ido disminuyendo precisamente por estos avances tecnológicos. Entonces, nosotros no prevemos ningún escenario, lo repito, ningún escenario en el que esto impacte a las tarifas a los usuarios finales. Estamos yendo gradualmente desde hace ya muchos años a tarifas pues que se vayan acercando a cero. En este caso en particular estamos preservando una simetría muy importante, 4-1, es la más grande en el mundo civilizado, en el mundo que utiliza estas prácticas de modelos de costos, etcétera. Entonces, el resultado esperado es, pues ni hablar, se van a pagar menos entre los operadores, pero esto no tiene por qué impactar en la tarifa del usuario final. ¿En cuánto quedó la tarifa? Decías que originalmente estaba en 31 y que ha venido disminuyendo. ¿En cuánto queda?
ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y esto se ilustra después de varios modelos de costos sacados a consultas públicas, etcétera, queda en este momento ya con la decisión que se tomó en 11.27 centavos, que es la tarifa que se debe pagar a los operadores pequeños, distintos del preponderante. Ahora, las llamadas que se originan en esas redes que terminan en la red de Telcel deben pagar 2.85 centavos por cada minuto. Si te fijas, ahí está la simetría, es una simetría grande como ya señalaba, y son los datos que arroja el librito. Cuando estamos en una situación como esta, compleja, claramente con posiciones tan encontradas, lo que debe hacer el regulador es ceñirse a la ley, actuar de forma transparente, predecible y consistente, y eso fue exactamente lo que hicimos el día de hoy. El comunicado que emitió ya Telefónica habla de severas consecuencias para la inversión. ¿Cómo se pondera, cómo se procesa en el Pleno del Instituto este tema que ha sido insistente de las consecuencias para la inversión, que lo hacen una y otra vez quienes querían que la tarifa se quedara en cero? Se considera muchísimo. Nosotros escuchamos a todos y cada uno de los operadores que quisieron venir a plantearnos su perspectiva del asunto. Y hemos tenido un diálogo franco y transparente con todos. ¿De qué estamos hablando en esencia? Si antes tenías el derecho de no pagarle al preponderante, pues ahora ni modo, le tienes que pagar. Eso implica que tengas pues menos ingresos de lo que esperabas. Esto implica pues que pierdes un poquito en tus flujos de caja y eso se entiende, pero esa restricción no es del instituto, es una restricción que viene de la ley y de la sentencia de la Corte. Como decía, el margen se estrecha por varias razones. La tarifa que se paga en los pequeños se tiene que hacer más pequeña y la tarifa que se pagaba al preponderante se tiene que hacer más grande. Pues bueno, el resultado está a la vista y claramente, insisto, era de esperarse pues que nadie estuviera contento. Y ante eso, como siempre, la labor del regulador es ser transparente, es ser consistente y actuar en estricto apego a la ley. A ver, algunas preguntas rápidas. ¿Tú consideras que el precio, que yo creo que al final del día no, lo he dicho muchas veces en este programa, en todas las más veces que hablo, a mí no me importa tanto si a la empresa A, B, C o D les va bien o mal? Lo relevante es a los consumidores. ¿El instituto considera que pueda tener un impacto negativo en precios a los consumidores? Absolutamente no. De ninguna manera. Como te decía, lo que hoy se ofrece al mercado son paquetes que traen sobre todo datos. Un dato importante, hoy los ingresos de los operadores por datos han crecido considerablemente y los ingresos por voz han bajado considerablemente. Si lo que vemos en el mercado son paquetes que traen un componente de voz donde sí hay tarifa de interconexión, pero un componente importante de datos donde no hay tarifa de interconexión, no habría ninguna razón para que subieran los precios. Ahora, déjame también poner algo en contexto. Si uno revisa la evolución de los precios, la caída de los precios producto de la reforma constitucional, es importante tomar en cuenta que ha habido caídas muy importantes al margen de la tarifa cero. Déjame ponerte un ejemplo. La tarifa cero empezó en agosto de 2014, que es cuando entra en vigor la ley. Pues bueno, tenemos una caída muy importante de precios en el último trimestre de 2015, más de un año después. Atribuir a que los precios solo están relacionados con la tarifa de interconexión es claramente un error. Sí, hay competencia. Yo creo que la real portabilidad se convierte en una barrera para el alza de precios, ¿no? Sin ninguna duda, tenemos condiciones hoy que no teníamos antes. Se han disminuido las barreras para competir, hay insumos como espectro radioeléctrico a disposición del mercado que ha mejorado su capacidad. Precisamente tocas el punto más importante, David. ¿Qué queremos? ¿Empresas que se dediquen a generar valor para obtener sus ingresos de sus clientes? ¿O empresas pues que vivan de lo que cobren de servicios de interconexión por otras empresas? Lo que queremos es que se concentren en darnos buenos servicios y nosotros seremos los que elegiremos a nuestras empresas que nos proveen los servicios. Entonces serán ellos los que ganen, pues darnos un buen servicio, no por la interconexión. Gabriel, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muy buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo con tu auditorio. Muy buenas noches. Abrazo grande, que te vaya bien.